con la unión y liberación de miosina y actina. Ajá. Ahí hay una trampita justo en esa pregunta. A ver, voy a ver si lo puedo proyectar así. Lo vemos acá. Díganme si lo pueden ver. Sí, se ve. Bien. Sí. Bueno, primero tenemos que ir paso por paso a ver lo que dice la pregunta. Habla de la secuencia de los eventos que produce la contracción del músculo. ¿Lo ves? Ahí dice generación de un impulso nervioso. Eso es verdadero, ¿sí? Hay una generación de impulso nervioso por parte de las neuronas. Liberación del neurotransmisor acetilcolina, eso también es verdadero. Sí. Para que se propague desde la neurona hacia el músculo ese impulso nervioso. Generación de un potencial de acción muscular también es verdadero, que eso lo produce el músculo en sí, la célula muscular. Liberación de iones de calcio del retículo sarcoplasmático también es verdad. Unión de iones de calcio a troponina, también esa es verdad. Y después dice contracción muscular con unión y liberación de miosina y actina. ¿Recuerdan qué tipo de proteínas eran la miosina y la actina? O sea, recuerdan que tenemos aquellas que son regulatorias, aquellas que producen la contracción muscular. ¿Recuerdan qué tipo de proteínas eran la miosina y la actina? No. Contráctiles. Son proteínas contráctiles. Si ustedes ven ahí, la última parte dice liberación de miosina y actina. La miosina y la actina no se liberan. Son proteínas que forman parte de la contracción muscular. Se unen unas con otras, la miosina con la actina, y eso empieza a generar lo que es la contracción muscular. Entonces ahí, esa parte está mal. No hay liberación de miosina y actina, sino hay acoplamiento, o sea, se unen entre ellas para generar lo que es la contracción muscular. Entonces, en esa, por ejemplo, está mal, es falso. ¿Por qué? Porque si ya hay una parte de las 6 que nos están dando, hay una parte mal, es todo falso. ¿Sí? Sí. ¿Se, Bueno. se comprende ahí por qué es falso todo el enunciado? Si bien hay desde la 1 a la 5 y la primera parte de la 6 es verdadera, pero justo la última parte que dice liberación de miosina y actina está mal. Entonces, como está mal, todo el enunciado en sí es falso. Eso con respecto a lo que es esa parte de, de contracción muscular. Profe, ¿y la tropomiosina también es una proteína contráctil? La tropomiosina no. Recuerden, a ver, yo les voy a buscar el tórtora. Denme un segundito. Hay un cuadrito en el tórtora que es proteína, donde tenemos algunas que son regulatorias, otras que son contráctiles. Ahí ya les busco. Está en la página 336. eh, eh, a ver si lo podemos ver acá.
¿Se ve ahí el cuadrito que yo les decía? ¿Lo pueden visualizar en sus pantallas? Sí. Bien. Sí, sí, se ve. Vieron ahí dice proteínas contráctiles, miosina y actina, regulatorias, tropomioxina y troponina, y las estructurales que tienen citina, actina alfa, miomicina, nebulina, distrofina, ¿sí? Las que son de más importancia para lo que es la contracción muscular son las regulatorias y las contráctiles. Dentro de las regulatorias tenemos la tropomiosina y la troponina. Y dentro de las contráctiles, la miosina y la actina. Este cuadrito está muy bueno y lo encuentran en la página 336. Está muy bueno porque es más esquemático, o sea, es mucho más sintético. Y les dice, por ejemplo, dónde se encuentran, qué función cumplen. Que son las 4 más importantes que ustedes tienen que saber en cuanto a lo que es contracción muscular, esas que son regulatorias y aquellas que son contractiles. Y creo que era la otra pregunta, ¿verdad? Me parece, de si la tropomiosina es una proteína contráctil. No, no lo es. Claro, sí, sí. Es una proteína regulatoria. Entonces, Ujú. esa afirmación es falsa. Ya empezando, no, ya es falsa. Claro. Siempre lo que les recomiendo cada vez que tengan, cuando vayan al parcial, de detenerse a leer cada parte de la oración, porque por lo general, a veces, cuando son oraciones tan largas, siempre hay una parte que es falsa o que todo el enunciado sea verdadero. Entonces, tomarse el tiempo de leerlo bien, porque a veces cambia solamente una cosita y ya todo el enunciado es falso. Es como veíamos recién cuando hablábamos de liberación. Esa parte de liberación ya es falsa. O, por ejemplo, acá en la C que decía proteína contráctil, ya esa parte está mal, la parte contráctil. Es regulatorio. Entonces ya todo el enunciado me marca que es falso. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, sí. Bueno. La que no supe contestar también de la misma guía es la 14. 14. A ver, vamos Sí. para allá. Durante la contracción, los puentes cruzados rotan y desplazan a los filamentos finos sobre los filamentos gruesos, hacia el centro del sarcómero. ¿Qué sucedería si súbitamente no se dispusiera de ATP después de que el sarcómero ha comenzado a cortarse? Bien. ¿Qué pasaría si no hubiera ATP? ¿Alguien que me pueda decir qué pasaría si no hay ATP? ¿Cómo no? Ahí escucho como un susurro, pero no alcanzo a escuchar. Anímense, chicos. Si la pifian, está bien. Estamos en el momento de fallar. Nadie nació sabiendo. ¿Qué pasaría si no hubiera ATP? No hay energía. Ajá, no hay energía y por lo tanto, ¿qué no se podría producir?
No se podría producir la No se contracción puede producir la contracción de muscular. miosina y actina, algo Muy- así, no, porque siempre es necesario el ATP y el ion calcio. si no tuviéramos el ATP, no se podría contraer el músculo, ¿verdad? Sí. Porque el ATP es el que le da esa posibilidad. El ATP, cuando se desdobla, vieron que cuando este es alcanzado por una enzima, el ATP se transforma en ADP y en un grupo fosfato. Y el ADP es una molécula que está cargada energéticamente. ¿Qué significa? Que es una molécula que tiene muchísima energía. Y esa es la que permite que uno pueda contraer los músculos. Entonces, ¿qué pasa si el ATP no estuviera? Como dice acá, ¿qué sucedería si súbitamente no se dispusiera de ATP después de que el sarcómero ha comenzado a cortar? Recuerden que el sarcómero es una estructura que durante la contracción se va achicando, se va contrayendo. Si en ese momento que se va cortando no se tiene más ATP, ¿qué pasa con el sarcómero? Volvería a su punto original, ¿verdad? Se rompería lo que es la contracción muscular. No se podría lograr, ¿no? ¿Creen que es así o no? Yo lo escuché a medias porque justo cuando estaba en la última parte se me cortó. Les decía que nosotros dentro de lo que es el músculo, la célula muscular, el miocito, hay una estructura que se llama sarcómero. Este sarcómero está compuesto por las proteínas. Y las más importantes en la contracción muscular, habíamos dicho que eran la miosina y la actina. Cuando el ATP se desdobla a través de una enzima y se convierte en ADP y el grupo fosfato, el ADP tiene una carga energética enorme, 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 que es lo que permite que la contracción muscular se lleve a cabo. Durante la contracción muscular, el sarcómero lo que hace, esta estructura que está dentro de las células musculares, se empieza a achicar, su tamaño se empieza a achicar porque las proteínas estas van tirando una de otra, entonces se empieza a achicar. ¿Qué pasaría si cuando se está achicando no se dispone más de ATP? Ese sarcómero volvería a estar en la posición original, extendido, y los músculos, ¿cómo quedarían? Rígidos. Porque no se podría, si no tenemos ATP, no se podría producir la contracción muscular, ¿verdad? ¿Creen que es así o no? Y yo le creo a usted, profe. Eh, es muy importante que lean esa parte, porque eso siempre es pregunta de parcial, seguramente los profes les pregunten. eh, lo que es contracción muscular, cómo pasa. eh, y recuerden, si no hay ATP, el músculo no se puede contraer, se pone rígido, como pasa en el rigor mortis. ¿Saben lo que es el rigor mortis? No. Cuando uno muere, todos nuestros órganos dejan de funcionar y nuestros músculos se tensan, se ponen rígidos, ¿sí? A eso le llamamos rigor mortis. Mortis de muerte y rigor de rigidez, ¿sí? Ajá. Eso es lo que pasa en el rigor mortis. Que lo mismo que pasaría si nosotros, naturalmente, no tuviéramos ATP, no se podría producir la contracción muscular y nuestros músculos quedarían así. No se podrían contraer, quedarían duros, rígidos. Entonces, hay en esa pregunta que les decía,
¿Qué pasaría, qué sucedería si habitualmente, si ahorita no se pusiera el ATP? Se volverían rígidos nuestros músculos y no se podría producir la contracción muscular. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Ahí veo que son todas chicas acá. Hay siempre las mujeres dominando a la enfermería, muy bien. Los chicos desaparecen, no hay nadie, nunca se conectan. El año pasado pasaba lo mismo. Creo que las únicas interesadas siempre son las chicas de... Profe, Sí, quería hacer una pregunta de la guía de sistema esquelético. ajá, sí, decime. Ahí está, estaban ladrando los perros. Sobre la pregunta 9, Ajá, que más o menos no la entendí. Tipo, me trabé un poco sobre los 5 puntos de referencia ajá, de puntos óseos. ¿Cuáles serían? bien. Cuando hablamos de puntos de referencias óseos, hablamos de aquellas estructuras óseas, propiamente dicho, que sirven de inserción de órganos o sirven de inserción de músculo. Eh, Vieron que los músculos siempre están asociados al esqueleto, ¿verdad? Por eso hay músculos que son esqueléticos, porque siempre están asociados al hueso. Cuando nosotros hablamos de puntos de referencia óseos, hablamos de esos puntos, de esos huesos que sirven de inserción para músculos u órganos. En este caso, por ejemplo, podemos nombrar el húmero. ¿Dónde se encuentra el húmero? En el brazo. En el brazo. Muy bien. El húmero se encuentra en el brazo. Y hay músculos que se insertan a ese húmero. Que uno de ellos, por ejemplo, es el músculo deltoides, o braquial se les dice también, que es donde nosotros ponemos vacunas o algunas inyecciones intramusculares en el deltoides, que es el músculo del brazo. Y por ejemplo es eso. Punto de referencia es óseo húmero, donde se inserta el músculo deltoides. El hueso coxal, donde se inserta el músculo glúteo. A eso hace referencia cuando habla de punto de referencia óseo. Gracias, profe. ¿Se comprendió esa parte de qué significa? Sí, sí. Buenísimo. Y sé que les han subido los powers del sistema nervioso, que creo que tienen subido 3, así como 3 guías. Eso, ¿han Sí. podido leerlos, verlos? Yo he hecho algunos, Ujú. pero muy poco, porque todavía me ha llevado mucho tiempo leer. Sí, 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 sí. A ver. Profe, le hago una consulta. Ujú, sí. En el punto 3 de la guía de sistema muscular, en ese de la A a la J hay que unirla con de la 1 a la 10. ¿Me dijiste el punto cuánto? El punto 3, 3. Ajá. ese Claro, quería saber. ustedes Ajá, o tienen sea, que unir con flechas las definiciones a lo que está en la otra columna, que son las definiciones. ¿Sí? Tienen que unir las definiciones a la palabra que representa esa definición. Por eso tienen de un lado 10 y del otro lado tienen todo lo que es de la A a la J,
y ahí tienen que unir con flechas. Por ejemplo, Ok. si yo les digo, a ver, les voy a tirar alguna facilita. Célula muscular, que es la G. Del otro lado, ¿cuál sería la definición? Fibra muscular. Exactamente, muy bien. De un lado tenemos que dice la capa más externa de tejido conectivo que rodea todo un músculo esquelético. Esa es a ver, yo les digo la D. Esa sería la 7 epimicio. Exactamente, muy bien. Bien. Tejido conectivo areolar y adiposo que separa el músculo de la piel. Ese, Esa yo puse la capa subcutánea. exactamente. Capa subcutánea, tejido subcutáneo, tejido celular subcutáneo, son todos sinónimos. ¿Se acuerdan cuando vieron piel? Ustedes que la piel está formada por dos capas y por debajo de esas capas hay otra capa que se llama tejido celular subcutáneo o hipodermis, que no forma parte de la piel, pero siempre se estudia junto con la piel. Y recuerden que ese hipodermis o tejido celular subcutáneo está formado por tejido areolar y tejido adiposo, que es la grasita. Y a eso le llamamos capa subcutánea. Y por debajo de esa capa están los músculos. La En la fascia, letra I dice, perdón, sí, la I dice elementos de tejido conectivo. Yo le ajá. puse fascia. ¿Está bien? Dice, elementos de tejido conectivo extendidos como una capa ancha plana. Sí. Ajá. Esa no es fascia Ajá. concretamente. ¿Qué otra capa tenía, aparte del epimicio, perimicio, endomicio y la fascia? ¿Qué otro tipo de capa tenía los músculos? Ajá. Aponeurosis. Aponeurosis. Exactamente. ¿Era esa? Sí, aponeurosis. Mm. La aponeurosis, ¿saben cuál es, chicos? Eh, para que ustedes comprendan la diferencia entre uno y otro. Cuando ustedes compren un trozo de carne, por ejemplo, un asado, bueno, yo mucho de carne no sé, chicos, pero les digo así, una carne que no tenga hueso. Vieron que siempre la grasita, esa grasita que tiene, es la capa subcutánea. Por debajo siempre hay aponeurosis, y por debajo de esa hay una telita. Vieron que cuando nosotros compramos carne, que hay como una película, una telita que trae el músculo, o sea, que trae la carne, ¿verdad? Porque la carne es músculo. Esa es la fascias. La aponeurosis es un poquito más dura, una capa un poquito más dura. ¿Y la E cuál sería, profe? La E, a ver, la busco. Tejido conectivo denso y regular que reviste la pared del cuerpo y los miembros y mantiene juntas unidades musculares funcionales. Esa acá sería la fascia, ¿no? Ah, bien, entonces las tenía cruzadas yo. Ahí dice musculares funcionales. La fascia lo que hace es juntar músculos, músculos entendidos como la estructura más grande, ¿verdad? Los mantiene unidos porque cumplen una función en común. Entonces esa fascia lo que hace es envolverlos y mantenerlos juntitos a esos músculos.
No sé si hay alguna duda con respecto a esto de diferenciar las capas y demás. Las capas, para que ustedes se den una idea, las capas, fascias, aponeurosis, epinicio, endomicio, perinicio, todas siempre están constituidas por tejido conectivo. Porque recordemos que el tejido conectivo era de sostén, era un tejido que sostenía, protegía también y mantiene órganos unidos y demás. Siempre esas capas siempre van a estar compuestas por tejido conectivo. Después, dependientemente, histológicamente, cada capa va a ser de un tipo de tejido conectivo diferente. Regular, irregular, denso. Pero siempre las capas están compuestas por tejido conectivo. Yo tengo la C como que dice haces de fibras musculares y puse fascículos. A ver. Haces de fibras musculares. Y pusiste fascículos. Esa es la C, ¿verdad? Ujú. Está bien. Recuerden, cuando hablamos de fibra muscular, ¿a qué nos referimos? ¿Fibra muscular a qué sinónimo? ¿A célula? ¿A qué tipo de célula? ¿A qué tipo de célula nos referimos cuando hablamos de fibra muscular? ¿Alguien? ¿Cómo se llaman las células del músculo? Miocitos, no. Miocitos. Exactamente. Miocito, fibra muscular y célula muscular son todos sinónimos. Los fascículos que son agrupan una cantidad de 10, dice el libro, de 10 a 100 fibras musculares, o sea, células musculares, las agrupa y las envuelve en una, en una capa. A esa agrupación de células musculares, de gran cantidad de células musculares, le llamamos fascículo. ¿Sí? ¿Me podría explicar las 5 del sistema esquelético, la función de las células del sistema óseo? No puedo hablar porque estoy en la biblioteca. Las 5 de... ¿Alguien se tiene por ahí? Porque... ¿Qué decía las 5 de la guía de sistema Las 5 del esquelético? sistema esquelético, profe. Sí, sí, ¿me pueden leer, por favor? Dice, sí.
Identifique la célula del sistema óseo y desarrolle la función de cada una. Ajá, bien. Recordemos que el sistema esquelético está conformado por células. Células, unas se llaman osteogénicas, otras se llaman osteoblastos, otros se llaman osteocitos y otros se llaman osteoclastos. ¿Sí? Siempre cuando escuchen nombres de células, siempre anótense, hagan como un glosario, porque siempre las palabras en anatomía y fisiología son palabras compuestas. Osteo siempre es hueso u óseo. Célula osteogénica, génica, viene de génesis. ¿Qué es el génesis? ¿Alguien sabe qué significa la palabra génesis? ¿Nuevo, algo así o no? Principio, Ah, generador. Las células osteogénicas son las células madre. La función que cumplen estas células solamente es la de reproducirse para generar a las otras células del sistema esquelético. Son solamente células madre que se diferencian a través de mitosis para generar las otras células del músculo, perdón, del esqueleto. Después tenemos los osteoblastos. Blastos significa germen, o sea, germen del sistema esquelético, osteoblasto, o germen del hueso. ¿Qué hacen los osteoblastos? Esos son los que generan la matriz extracelular. ¿Recuerdan que cuando vieron tejido conectivo? El tejido conectivo tiene una matriz extracelular, o sea, eh, aquella que está por fuera de las células, y que esta matriz extracelular podría ser gelatinosa, líquida o rígida. Bueno, estos osteoblastos generan esa matriz extracelular con un montón de fibras, y esto lo que le hace es que esta matriz extracelular sea rígida o semirrígida, porque recuerden que el sistema esquelético está compuesto por dos tipos de tejidos, un óseo compacto y un óseo esponjoso. ¿Sí? Entonces, estos osteoblastos sirven para generar la matriz extracelular y hacerla más firme, más rígida o semirrígida. Esa es la función de los osteoblastos. Los osteocitos. Cito, la palabra cito significa célula, o sea, célula del hueso, sería en este caso. Los osteocitos, la función que cumplen ellos es de generar también sustancias que le permitan al hueso crecer, que le permitan al hueso eh, extenderse. Los osteocitos, por ejemplo, en un niño está repleto el hueso, eh, y son los que generan más hueso, más hueso, más hueso para que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Y después están los osteoblastos. Blastos significa destrucción, eh, eh, sí, destrucción más que nada, significa blasto. Y lo que hacen los osteoblastos es destruir hueso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, tiene que haber una homeostasis, ¿sí? Cuando vamos creciendo, va creciendo hueso, se tiene que generar hueso y a la vez destruir, para mantener la homeostasis, para mantener la forma del hueso, para que no haya una sobreproducción. Entonces estos osteoclastos lo que hacen es destruir matriz ósea, matriz extracelular del hueso. No sé si ahí quedó claro. Ahí para Elizabeth, que había preguntado.
Profe, entonces la osteogénesis son las células madre. Exactamente. Las células osteogénicas son aquellas células madre. La única función que cumplen es reproducirse para generar a las otras células, a los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Solamente son células madre y se reproducen a través de mitosis. Solamente es la función de esa célula en especial. Gracias, profe. No, de nada. Buenísima, Elizabeth, que hayas podido comprender. Eh, no sé si les queda alguna otra duda o en cuanto a las guías. Yo tengo una más, profe, que es en cuanto a los tipos de tejidos, que son Ujú, 4, el nervioso, muscular, sí. epitelial y me falta uno, Conectivo. Ujú, conectivo. Bueno, hay una diferencia en principales grupos de tejidos corporales, ¿no? sí. Eh, Nuestro cuerpo está conformado por muchos tejidos, pero hay 4 grupos de tejidos principales, de los cuales derivan el resto de tejidos. Serían como los tejidos madre. Tenemos un tejido epitelial, el tejido epitelial recubre superficies y forma glándulas. El tejido conectivo da sostén, almacena energía, protege al organismo y es el más abundante del cuerpo, el tejido conectivo. Después tenemos el tejido nervioso, conformado por las neuronas. El tejido nervioso es el que responde ante estímulos externos o internos y da una respuesta a esos estímulos. Y luego tenemos el tejido muscular, que es el que permite la contracción de los músculos, la generación de calor, etc. Y del resto de los tejidos derivan de ellos. Por ejemplo, el tejido conectivo, que es más abundante, el tejido conectivo da origen al tejido adiposo, que es la grasa, el tejido sanguíneo, que es la sangre, al tejido cartilaginoso, al tejido laxo, al tejido articular, ¿sí? El tejido, por ejemplo, el tejido epitelial forma superficies y las cavidades internas de los órganos, y además también forma glándulas, como las glándulas sudoríparas o las glándulas que producen hormonas. Y el tejido nervioso, compuesto por las neuronas, responde ante estímulos generando potenciales de acción o impulsos nerviosos y dando una respuesta. Y después el tejido muscular produciendo calor, contracción, y también hay del tejido muscular se desprenden otros tipos de tejido, el cardíaco, el liso, el esquelético, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta?
¿Cómo les está yendo con la cursada? A mí hay cosas que me cuestan, o sea, El punto 6, leo en Gabriel. el libro. Eh, ¿Me podés decir, Gabriel, por favor, el punto 6 lo que dice? Porque no, me parece que esa guía justo no la tengo. O algunos chicos, por favor, si tiene la guía de titular, que me pueda leer la pregunta 6. Acá Dice tu cuál es compañera me está consultando, pero no sé qué es lo que dice esa pregunta. la diferencia del epitelio de revestimiento y el epitelio de recubrimiento. Acá la encontré, me parece. A ver. El punto 6. ¿Cuál es la diferencia entre un epitelio de recubrimiento y uno de revestimiento? ¿Alguien estuvo? eh, la tutoría anterior, no, la primera que tuvimos, de los que están acá estuvo, yo hablé sobre la diferencia entre recubrir y revestir. Sí, la grabó esa clase y ahí explicó sobre eso. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es recubrir? ¿Qué es para ustedes recubrir? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes recubrir? Sí, recubrir, cobertura. ¿Qué es para ustedes cobertura? Cuando haces Y referencia a algo, Cubrir, cobertura. Porque acá el compañero pregunta cuál es la diferencia entre un epitelio de recubrimiento y un epitelio de revestimiento. Yo el primer día lo dije, también está subido en YouTube el video, que se los mandé ahí a Telegram también. Eh, la diferencia que hay entre uno y otro es que cuando hablamos de epitelio de cobertura, estamos hablando de las capas externas que forma el tejido epitelial. Por ejemplo, una capa externa de epitelio es nuestra piel, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí, Ajá, bien. Y todos aquellos capas que forman la parte externa de los órganos. La piel y la capa externa de los órganos, que están formadas por epitelio, ese es un epitelio de cobertura. Un epitelio de revestimiento es aquel epitelio que tapiza, recubre esa capa interna, por ejemplo, los vasos sanguíneos, de los conductos o de las cavidades corporales. Es ese epitelio
que reviste por dentro, cubre por fuera. Recuerden esto, cubrir es por fuera, revestir es por dentro. Uno, el de cobertura, forma la capa externa y el de revestimiento la capa interna. Esa es la diferencia entre un epitelio de cobertura y un epitelio de revestimiento. No sé Dio el si... ejemplo de la pelota. Claro, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso de la pelota? Por ejemplo, en la pelota, ¿la cobertura cuál sería? La parte de afuera, ¿verdad? En la que a uno le pega. Y el revestimiento sería la parte interna de esa pelota que está llena de aire, ¿verdad? A eso es la diferencia entre un epitelio de cobertura y un de revestimiento. Profe, entonces dice que de recubrimiento es más referido a la piel, porque cubre superficie externa. Claro, por ejemplo, la piel sería un epitelio de cobertura, Ajá. porque forma capas externas, por ejemplo, la capa externa de nuestro cuerpo. Y también son epitelios de cobertura aquellas capas externas que se encuentran por fuera en los órganos. Y el de revestimiento forma capa interna de órganos, como por ejemplo los vasos sanguíneos, los conductos y demás. No sé si Gabriela ahí pudiste comprender un poco mejor este tema, que es de la pregunta 6. Buenísimo. Profe, ¿le puedo hablar un poco del potencial de membrana en sistema nervioso? Potencial de membrana. Que, perdón, me está yendo la voz. ¿Qué les preguntaba sobre eso? ¿Les preguntaba algo? No voy a una pregunta específica, sino a una duda que tengo yo. Ajá. Ahora Sí, porque me está costando un poco vamos. el guía de sistema nervioso y con todo lo que he escuchado y leído, pienso que, por ejemplo, el potencial de membrana en reposo, por lo que entendí, sería en menos 70, ¿puede ser? Ujú. Sí. Sí, recordemos, Y ustedes, porque célula no lo ven en morfofisiología, lo ven en ciencias aplicadas. ¿Han visto ya células en ciencias aplicadas o no? no sé, porque yo ya esa la hice, ya, ciencia aplicada. Ajá. Eh, Sí, sí, hemos visto. ajá, bien. El potencial, la célula tiene una característica. La célula internamente es más negativa que su medio extracelular. ¿Sí? Primero partamos de ahí. El medio extracelular, o sea, ese líquido que anda ahí entre las células, es más positivo que la célula misma, que el interno de la célula. El interno de la célula es negativa. Y tiene en reposo una carga de menos 70. Y esto está dado por los iones que hay por fuera de la célula y por dentro, que son los que mantienen que la célula esté en menos 70. Cuando pasa con el impulso nervioso, la célula de menos 70 pasa a menos 90 volt y de vuelta a 0. O sea, la célula se empieza a volver más positiva. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si lo llevamos a la realidad? ¿Qué pasa cuando algo está cargado eléctricamente?
¿Qué es lo que pasa cuando algo está cargado eléctricamente? Que pasa de estar en reposo a tener carga eléctrica. ¿Genera corriente? ¿No? Sí. Ujú. Lo mismo pasa con la célula. La célula pasa de menos 70 a menos 90 primero y después de menos 90 se va a cero. O sea, se vuelve positiva. Y al volverse positiva esa célula va a transmitir corriente eléctrica, que a eso le llamamos impulso nervioso. Que es lo que hacen las neuronas, por ejemplo. Y lo que hacen, por ejemplo, la fibra muscular, al ser excitable, también esa célula muscular tiene que pasar desde ser negativa a ser positiva para poder transmitir esa señal y que por ejemplo, la célula funcione, se pueda contraer. ¿Se comprendió ahí? No sé si más o menos... Sí, un poco, porque en realidad estoy con el tema todavía. Así que A ver, vamos a buscarlo acá en el... va de a poco. Voy de a poco. En realidad es comprender eso primero, que la célula es siempre negativa, siempre en reposo va a tener una cantidad de milivolts que es de menos 70, luego Me cuando... dice que en el umbral está a menos 55. Ujú, sí, el umbral, véanlo como, sería como, les puedo decir, como una puerta. La célula tiene que llegar a esa cantidad para llegar a la puerta y después despolarizarse y poder generar esta corriente eléctrica. Entonces pasa por diferentes estadios, de menos 70 a menos 90, de menos 90 después termina pasando a cero y se vuelve positiva. Y esto también tiene que ver con los cambios de iones. Por ejemplo, en una célula, ¿qué ion hay más abundante? ¿Potasio o sodio? Para los chicos que vieron células hace poquito en ciencias aplicadas, ¿qué hay más abundante? ¿Sodio o potasio? Potasio. ¿Quién dice potasio? ¿Quién más dice que hay más potasio que sodio? Yo creo que sodio. ¿Sodio? ¿Quedamos en sodio o en potasio? Hay más sodio o potasio en la célula. Eso cuando pueden buscarlo y anotárselo bien. ¿Qué es lo que hay más por fuera o por dentro? Si hay más sodio o hay más potasio.
porque eso es lo que va a depender en cuanto al potencial de membrana. Hay un ion que es más abundante en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. El líquido intracelular se le llama al líquido que está dentro de la célula, el citosol. Y el líquido extracelular es el que está bañando, el que está ahí en las células, entre células. Hay un ion, sodio o potasio, eso averigüenlo, que abunda afuera y no abunda tanto adentro. Y el otro, por el contrario, abunda más adentro que afuera. Y estos iones, al intercambiarse, son los que también aportan que la célula se vuelva más positiva y deje de ser negativa. ¿Me comprendió esa parte? No sé si... o le generó un poco más de duda. Voy a buscar más en cuanto a eso, profe. Ujú. Les voy a dar una ayudita. Eso después pueden leerlo de membrana en reposo y demás, más detenidamente, o busquen, por ahí también es bueno buscar, por ahí no comprenden algún tema, buscar videos en YouTube, también les va a ayudar. Busquen aquellos que tengan mucho más me gusta, eso significa que es un canal mucho más confiable que otro. Pero dentro de la célula hay más potasio que sodio, y fuera de la célula hay más sodio que potasio. Es más, se dice que dentro de la célula, perdón, de la célula, hay 30 veces más potasio, 30 veces más potasio dentro de la célula que por fuera. Así que imagínense, hay muchísimo potasio dentro de la célula. Fuera de la célula no hay en gran cantidad. Y pasa al contrario con el sodio. El sodio abunda en el líquido extracelular, pero no abunda tanto en el líquido intracelular. Gracias, profe. No, de nada. No sé si les queda alguna consultita más. ¿La próxima semana va a haber otra consulta? Seguramente porque como les han subido ya todo lo que es nervioso y les subieron 3 guías y los 3 power, seguramente vamos a quedar para la semana que viene. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp entre ustedes? Sí, Bueno, avisen en ese grupo de WhatsApp para que sepan, por ahí si no leen mucho el Telegram, que la semana que viene volvemos a tener tutoría a las 5 de la tarde con el mismo link, con el mismo usuario y con la misma contraseña. Siempre va a ser el mismo. El otro viernes a las 5 de la tarde. Para trabajar cosas que por ahí que les surjan en cuanto al sistema nervioso, en cuanto a las guías del sistema nervioso, y podamos trabajar sobre eso. Y bueno, los invito también a leer, perdón, a ver videos de YouTube, aquellos que sean más confiables, que tengan muchísimo más me gusta, porque también les explican de manera más sencilla, tal vez que a veces uno no comprende del todo desde el libro.
Por mi parte, ya estaría, los dejaría libres y los vería la semana que viene para otra tutoría. Recuerden, el viernes a las 5 de la tarde, mismo link, mismo usuario, misma contraseña, y nos veríamos la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, No, profe. Gracias, no, profe. no, de nada, que tengan Gracias, buen fin de profe. semana. Igualmente. Gracias. Cuídense.